Día, nosotros somos Mayra Malaboque y Andrés Barrera, estudiantes de la especialización en gestión energética y ambiental. El día de hoy vamos a presentar el modelo para la estimación de emisiones del sector transporte ante la penetración de la electromovilidad. A modo de contexto y como introducción, los hidrocarburos son la principal fuente de energía en México con un aporte cercano al 85% y proviene de las siguientes fuentes. El 38% lo tiene el carbón, 46.8% del gas natural, 6.9% para el crudo y los petróleos, 7.2% en energías renovables y el 1.2% en energía nuclear. En México el consumo final de energía se distribuye de la siguiente manera. El agropecuario con el 3.3%, la industria con el 34.1%, transporte 42%, residencial, comercial y público con el 17.2% y el consumo no energético con el 2.5%. Vemos que el sector transporte es el que más consumo de energía tiene, pero este se distribuye de la siguiente manera. El autotransporte tiene el 90% del total, con un 70.7% proveniente de gasolinas y nafta, el 26.2% de diésel, y vemos que el sector eléctrico solo cuenta con el 0.2% en su totalidad. Vemos que las 4 ciudades más importantes de México tienen niveles de calidad del aire muy por encima de los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y esto debido a las cifras anteriormente nombradas. Uno de los objetivos del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura de la Tierra por debajo de 1.5 grados centígrados. Las acciones climáticas de México y el resto de los países G20 apuntan a un incremento promedio de la temperatura global superior a los 3 grados centígrados. Incluso en caso de no definir políticas más ambiciosas para acelerar la reducción de las emisiones de manera efectiva, es probable que la temperatura promedio de la Tierra rebase los 1.5% en el año, los 1.5 grados centígrados en el año 2030. El sector transporte representa una tendencia donde las fuentes fósiles dominan fuertemente el consumo energético, pues las ventas de los autos eléctricos en México para el 2018 representaron solamente un 0.1% y está muy por debajo del promedio de los países G20 y la tendencia mundial. Buen día. En cuanto a la estimación del modelo de emisiones, se consideraron 4 factores para estimar las emisiones. El primer factor es la flota vehicular de buses y camiones en México para el año 2017, en la cual se consideró los vehículos de acuerdo a su año de producción. Segundo factor fue la distancia recorrida anual de los vehículos. Igualmente considero el año de producción del vehículo. En tercer lugar, los factores de emisión para camiones y autobuses. En este punto se consideró los vehículos que consumen diésel, gasolina y gas natural, como se mencionó anteriormente. Y finalmente, el factor de emisión del sistema de potencia de México, que se estimó para conocer las emisiones a partir de la carga de los vehículos. Bueno, con respecto a los datos obtenidos, se identificó que principalmente en el sector de los autobuses se emite un 98% de emisiones de dióxido de carbono. Del 2% restante se presenta en la segunda gráfica. En esta se identifica que el 64% corresponde a óxidos de nitrógeno, el 24% a monóxido de carbono, el 8% a compuestos orgánicos volátiles, el PM10 corresponde a un 2%, PM2.5 a un 2%, y finalmente dióxidos de azufre con un 0.5%. En segundo lugar, las emisiones
de los camiones también tiene unas grandes proporciones de emisiones de dióxido de carbono que corresponde a un 97%. Del 3% restante, el casi 80% corresponde a monóxido de carbono, siendo uno de los contaminantes locales con mayor emisión. Le siguen los óxidos de nitrógeno eh, y otros compuestos contaminantes locales. Bueno, con respecto al reemplazo de la flota vehicular, se consideraron tres buses que tenían las siguientes condiciones. En primer lugar, representaban una reducción del ruido del 50% en comparación a los autobuses diésel que se encuentran en México. En segundo lugar, tenían un consumo de electricidad de 1,8 kilovatios hora. Este valor correspondía a la tipología de las ciudades de México. Sin embargo, si se presenta un terreno plano, podrían ser valores inferiores. Y finalmente se presenta eh, el reemplazo de autobuses y camiones anteriores al año 1994, en el cual se tiene en cuenta que estos vehículos del año 86 al 94 son los que generan mayores emisiones y los cuales son necesarios reemplazarlos para disminuir drásticamente las emisiones. De este periodo de tiempo se estima que son 33.150 autobuses y 339.059 camiones que se van a reemplazar, lo que representa un 25 y 30% respectivamente de la flota total de este tipo de vehículos. Bueno, en cuanto a los resultados, a partir de este cambio de la flota de vehículos del año 86 hasta el año 95, se encontró que para los buses representa una emisión del 54% para el material particulado y otra reducción similar para el material particulado 10. Esto representa que a pesar de que solo se realizó un cambio del 25% de la flota de vehículos de tipo autobús, se hizo una reducción casi del 50% para estos dos tipos de contaminantes. Y también para otros elementos se presentó una reducción similar. En cuanto a los camiones, también se presenta una reducción de casi el 50%, especialmente para PM2.5 y para PM.10, representando un cambio importante en las emisiones del sector transporte en México. Es importante resaltar que el monóxido de carbono, que es eh, el contaminante local que tenía mayor proporción en las estimaciones realizadas anteriormente, tuvo una reducción del 46%, a pesar de que solo se hizo un recambio a la flota del 30%. Bueno, en cuanto a resultados, también tenemos una investigación que realizamos, la cual nos indica que en México hay un problema para la transición de estos vehículos antiguos hacia vehículos eléctricos, lo cual representa un inconveniente para eh, una una menor contaminación del aire. Bueno, en primer lugar se presenta que la demanda de transporte público se realiza por los llamados hombres camión, que son un grupo de transporte, por así se puede decir, ilegal y también que prestan un servicio similar al que se presentó en Colombia en la Guerra del Centavo, en el cual se realiza un pago del transporte sin algún tipo de condición con tarjetas o está bien estructurado. Y esto representa casi el 88% del transporte en México. En segundo lugar, hay un bajo nivel de regulación estatal. En tercer lugar, no hay un respaldo financiero para que los microempresarios que son dueños de estas concesiones realicen la adquisición a buses eléctricos.
Y finalmente no hay integración de tarifas. Otros inconvenientes que se presentan es el alto costo que tienen los buses eléctricos inicialmente. Como se aprecia en la tabla, los buses mencionados anteriormente tienen un precio inferior a los buses eléctricos. Sin embargo, digamos que los empresarios no han evidenciado que estos costos iniciales altos de los vehículos eléctricos se pueden compensar eh, en el futuro, debido a que tienen menores costos de mantenimiento y menor costo de combustible. Bueno, en cuanto a limitaciones operativas, se encuentra el mantenimiento de los buses, no hay estaciones de carga y no hay una planificación adecuada de que esto se vaya a realizar en el mediano plazo, y no se saben realmente los requerimientos de la red eléctrica y los cambios que se puedan realizar. Y el mercado de autobuses eléctricos es limitado. En México hay una pequeña expansión de este mercado, y las exportaciones hacen que los vehículos sean mucho más costosos. Finalmente, podemos concluir que la renovación de la flota de vehículos tipo buses y camiones anteriores al año 1995 permitirá reducir la emisión de contaminantes locales y de gases de efecto invernadero. Especialmente se destaca la reducción de más del 50% de emisiones de PM2.5 y PM10 para los autobuses, y también una reducción de emisiones del 21%. Por otra parte, la renovación de camiones anteriores al año 1995 representaría una reducción menor al 50% de las emisiones de PM2.5 y PM.10. Y finalmente, es importante resaltar que falta voluntad política para impulsar este cambio de la flota actual de transporte en México hacia una flota eléctrica para reducir las emisiones que están generando enfermedades respiratorias en México. Muchas gracias.